Muchas gracias, compañera presidenta. Compañeros y compañeras diputadas, solo tenemos 7 meses para que este plenario legislativo sea capaz de devolverle la confianza a la ciudadanía costarricense y hacer lo que tengamos que hacer. Es duro, nos tocaron tiempos difíciles y en esos tiempos difíciles tenemos que hacer las discusiones necesarias de los controles políticos que hay que hacer, aún a costa de tener la valentía, de tener las agallas, de destapar todo aquello que haya que destapar. Es duro porque, por supuesto, los mayores escándalos que tenemos ahora sobre el tapete de discusión cruzan partidos políticos y poderes de la República, pasan por todo lado y nos toca hacer el trabajo. Es duro porque recientemente, el día de ayer, teníamos una manifestación de estudiantes universitarios que reclamaban sobre recursos para la FES, para ese Fondo de Educación Superior. Pero en esos reclamos seguimos nosotros y nosotras sin ver la tarea de equidad que tienen que tener las universidades públicas. En ese reclamo falta de ver no solo cuánta plata más, sino cómo se distribuye. Porque aquí no solamente tenemos que levantar la voz por la autonomía universitaria, sino tenemos que levantar la voz por los que no tienen voz y no tienen espacios en las universidades públicas de este país. Sí hay que hacer la tarea. Es más fácil abrazarse a las instituciones y no decir absolutamente nada sobre el fondo. Es vergonzoso, lo decíamos hoy en la Comisión de Derechos Humanos, que los médicos indígenas en este país se gradúan en universidades fuera de Costa Rica, porque en Costa Rica no hay espacios. Y todos los que aquí celebramos la gran inversión que hacemos en educación superior, no queremos ver cómo los recursos no se están repartiendo para quienes más lo necesitan. Y por supuesto que más recursos para las universidades, pero para un parqueo más no queremos plata para más parqueos en las universidades públicas. ¿Cómo va a ser posible? ¿Cuánta plata estamos dejando de invertir para no dárselos a los estudiantes de zonas rurales, de colegios marginales, para que estudien lo que quieren estudiar y lo que pueden aportar? No para destinarlos exclusivamente a carreras de educación o a carreras en donde les va a costar mucho más ubicarse en el mercado laboral. Es así donde tenemos que discutir sobre presupuestos. Es de esa manera, Y es que efectivamente no podemos seguir ocultando la cara cuando la desigualdad en este país sigue creciendo. Cuando estamos hablando de un modelo crediticio que estripa a los más pequeños y que le da millones de dólares a quienes por las puertas de atrás están teniendo acceso no al crédito para una casa de bien social o para clase media. No. Estos tienen millones de millones para hacerle estafas a los bancos del Estado. Y ahí sí que vale la pena tener amigos de un lugar y amigos del otro. Y entonces, cuando pensamos en los modelos crediticios y en los bancos del Estado, por supuesto que tenemos que preocuparnos porque la banca del Estado, el Banco de Costa Rica, por ejemplo, casi el 80% de su cartera, sus clientes, es el propio Estado. Y así cualquiera. Y en el otro 20% lo que tienen es a una gran cantidad de grandes créditos y los pequeñitos. Esa banca que debió de llegarle a los pequeños productores, esa banca que debió de llegarle a las clases medias, esa banca que debió de ofrecerle oportunidades crediticias a las personas de clase media para que tengan una tarjeta de crédito que no tenga esas tasas de interés de usura. Ahí están sentaditos, ese trabajo no hay que hacerlo, ese es muy difícil. Administrar ese riesgo no nos interesa. Por eso es que vengo a hablar de equidad una vez más, porque necesitamos esclarecer esos escándalos que hoy tenemos sobre la mesa, porque este país tiene que invertir en producción. Este país tiene que darle oportunidades a las medianas y a las pequeñas empresas. Este país tiene que ser generador
de más y mejores oportunidades y generación de empleo decente para tantas mujeres y hombres que hoy se encuentran desempleados. Eso es lo que tenemos que estar haciendo, pensar en esos mercados, en esas decenas de miles de personas que hoy amanecieron y no tienen resueltas ni siquiera las 3 comidas, o esos emprendedores que no tienen cómo encontrar crédito porque los bancos estatales están dedicados a los negociazos de unos pocos. Y por eso, compañeros y compañeras, tenemos un gran desafío. Tenemos el desafío de decirle al Banco de Costa Rica, ¿saben qué? Ya no más, ustedes no van a ir a construir obra pública. El Banco de Costa Rica tiene que dedicarse a manejar el fideicomiso. ¿En qué momento nos perdimos aquí y estábamos dándole a un banco la posibilidad de ir a construir obra pública con el descaro que ellos mismos solicitaron, que no querían la intervención de CONAVI? Ellos solitos la hacían. Entonces el gerente ubicaba a sus amiguitos para pagarles salarios de 8, 6, 5 y 4 millones para invertir la plata de todos nosotros y nosotras las costarricenses. Ya no más, lavémonos la cara, permitámosle a este país a volver a creer en la política. Si no hacemos el trabajo, nos vamos a arrepentir. Nos vamos a arrepentir. Lo que está pasando no es una cosa menor. Este es un país en donde se ajusticia gente todos los días. Este es un país donde un escándalo de un crédito tiene involucrado personas desde todo el espectro político. Este es un país en donde estamos viendo con naturalidad que unos y otros caminan como si nada, manejando la plata pública, y donde el fiscal de la República dice que esa plata no es un dinero público, con un descaro que ya raya con el cinismo. Raya con el cinismo. Podemos hacerlo, compañeros y compañeras diputadas. Es difícil, pero podemos hacerlo. Podemos hacerlo por la generación actual, pero tenemos que hacerlo por nosotros mismos, para después poder darle la cara a nuestros familiares. Tenemos que aprobar los proyectos de ley que tenemos que aprobar. Tenemos que ser capaces de tomar las decisiones que tenemos que tomar. Tenemos que ser capaces de trascender de los proyectos chayote a los proyectos que rompen la estructura que tenemos de un Estado que cada vez funciona menos. Tenemos que ser capaces de estar desde aquí y poder hacerle control político a la Corte Suprema de Justicia. Sí tenemos que ser capaces de eso, porque si no somos nosotros y nosotras, entonces ¿quiénes? Entonces ¿quiénes? La gente nos delegó una responsabilidad tremendamente grande. No podemos seguir tratando de cobijarnos con una cobija en donde quepamos todos y donde quede fuera el país. No podemos, simplemente. Así que, compañeros y compañeras diputadas, tenemos que llegar hasta el fondo de las investigaciones que tenemos hoy sobre la mesa, y cada quien que dé las cuentas que tiene que dar, que explique lo que tiene que explicar, y ser capaces que nosotros en lo político presentemos las sanciones políticas que consideremos necesarias, con la esperanza de que la Corte Suprema de Justicia vaya a hacer su trabajo. Pero no podemos pedirle a la Corte que haga el trabajo si nosotros nos saltamos el trabajo que tenemos que hacer. Y ese es el tema. Por eso es que empecé hablando de inequidad, y empecé hablando de la doctora Román, porque todo lo hemos visto con el cinismo de que es algo que no nos toca. Porque cuando hablamos de plata pareciera que estamos hablando del dinero del gran banco y no de los recursos públicos de todos los costarricenses. Porque cuando hablamos de presupuestos pareciera que no estamos hablando de que esa plata tiene que servir para disminuir la desigualdad. Porque cuando hablamos de transparencia se trata de que todos seamos sujetos de ser analizados hasta donde haya que analizar, y que rindamos cuentas las que tengamos que rendir. Lavémonos la cara, compañeros y compañeras diputadas y diputados. Yo sí quiero seguir teniendo fe en que este poder de la República es capaz de darle la esperanza a este país de que podemos hacerlo mucho mejor de lo que hemos hecho, y que vale la pena seguir confiando en la política, porque si no, nosotros seremos cómplices de acabar con una democracia centenaria de este país, y después
va a ser demasiado tarde para llorar. Muchas gracias, compañera presidenta. Gracias, señora diputada.